que acaba convirtiéndose evidentemente en una hipoteca para todos nosotros, porque evidentemente se paga con dinero público que vamos a estar pagando, pues, como podéis imaginar, pues hasta todo el resto de nuestra vida y los que vengan por detrás. Bueno, esto comienza con este modelo, en el País Valenciano comienza con el modelo Alcira, el hospital de Alcira, ¿vale? Este fue el piloto que luego se ha ido extendiendo y el modelo que se ha ido repitiendo en todos los hospitales de nueva creación. Ahora digamos que pasamos a una fase, por decirlo así, más nueva, que es la privatización de lo que ya era público. O sea, lo que se ha ido privatizando era lo que se creaba nuevo, básicamente. Y ahora ya no, ahora este es el segundo paso que anunció el conseller. Van a privatizar lo que era público, en fin. De experimento en experimento vamos. Bueno, saber que ya 1 de cada 5 valencianos están tienen cobertura sanitaria a través del modelo de gestión privada. A partir de poco, pues ya no va a ser 1 de cada 5, van a ser todos. Bueno, pasando al tema del Hospital de la Marina Alta, que es el Hospital de Denia, ¿vale? Es un hospital que está gestionado, o estaba en un principio al menos, por la unión de empresas de DKV Seguros, una empresa alemana, la CAM y Bancaja, ¿vale? Y es el segundo hospital de Denia. En principio, en Denia ya había un hospital público, el Hospital de la Pedrera, que, bueno, parecía que funcionaba bien, pero que se quedaba pequeño también con las expectativas que había de crecimiento de la población en relación las expectativas que tenían los políticos en relación a la burbuja inmobiliaria. Parece que luego no ha llegado a ser tanto como pensaban, porque claro, la burbuja inmobiliaria pues ya sabemos qué ocurrió. Y en un principio el conseller prometía ampliar el hospital público de la Pedrera, ¿no? Bien, prometen eso, incluso piden al ayuntamiento que ceda terrenos, se ceden los terrenos y entrando en campaña electoral pues cambian de opinión y dicen que no, que ese hospital no se va a ampliar, que eso no, que se va a crear un hospital nuevo, segundo hospital de Denia, que va a ser de gestión privada, ¿vale? Estas empresas que he nombrado eran las adjudicatarias, ¿vale? Se traduce, como he dicho, en que se establece ese contrato a largo plazo con la empresa adjudicataria, ¿no? Entonces se paga un canon por habitante de ese área de influencia del hospital, ¿vale? De 660 euros al año por persona. Bien, entonces, en un principio hay una oposición ciudadana fuerte contra la creación de un hospital de gestión privada, que la gente no quería que fuera de gestión privada, pero digamos que esa lucha se pierde y se crea el hospital con la gestión privada del mismo, ¿vale? Entonces quedan 2 hospitales en Denia a partir de ese momento: el hospital de toda la vida, el público, de gestión pública, que pasa a ser un hospital que se conoce como ACLE, es un hospital de crónicos, digamos, de pacientes con enfermedades de larga duración. Y el hospital nuevo de gestión privada, que queda lo que se conoce como hospital de agudos, es decir, de gente que se supone que va a ingresar poco tiempo, enfermedades que no se van a alargar en el tiempo, teóricamente la hospitalización, porque esto es lo que realmente es rentable. Lógicamente, los hospitales, o sea, la prestación, digamos, sanitaria a enfermedades de larga duración, pues muy difícilmente puede resultar rentable y sacar beneficio de ahí. Pero sí se pueden hacer cuentas cuando se prevén altas tempranas de los pacientes. Bueno, los sindicatos crean una comisión de calidad en ese momento para hacer un poco la fiscalización de cómo iba a ser la prestación, de cómo hacer el seguimiento de la prestación que iba a dar esta empresa privada, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen la demanda a la gerencia del hospital de decir, bueno, pues queremos saber en qué se gasta este dinero público que se os está entregando para que lo gestionéis, y cómo se gasta, y cuánto cobran los directivos de la empresa, de la adjudicataria, pues lo que se les contesta por parte de la gerencia es que eso lo dirán cuando se lo ordene un juez. Esto es un ejemplo simplemente de la opacidad con la cual se ha hecho todo el proceso de privatización, que ya lleva años, no es algo que haya surgido por la crisis, como dicen. Esto es una falacia, vamos. La crisis simplemente es la excusa para acelerar un proceso que ya llevan muchos años, que en este país ya lleva desde los años 90 pues fraguándose, y simplemente ahora con la coyuntura de la crisis lo aceleran.
¿vale? Y se ha hecho, como todo el mundo sabe, pues de espaldas a la ciudadanía, porque nunca ha habido un debate, con muchas complicidades, bien, entonces, algunos ejemplos, para que veáis más claro, algunos ejemplos de lo que supone la privatización de la sanidad, ¿no? Es decir, ¿cómo se traduce esto en el día a día, ¿no? ¿Eso en qué se refleja, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Realmente es lo que dicen, que es más barato y es mejor, es más eficiente, la gente trabaja mejor porque es una empresa privada la que les contrata, y entonces ya no, en fin, la gente no puede dedicarse a otras cosas, como dicen que nos dedicamos en la sanidad pública, en fin. Pues la realidad es otra. La realidad es que en estos hospitales de gestión privada, en concreto en el de Denia, pues se acortan las estancias después de las operaciones, es decir, se dan altas precoces. La gente se tiene que ir antes a casa porque lo que cuesta bastante en el hospital es mantener la hospitalización, los días de hospitalización. Entonces la gente antes empieza a ir a casa, con lo rigor que eso supone. Se cierran 36 camas, partiendo ya de la base de que los hospitales de gestión privada tienen menos camas que los hospitales públicos. Esto hay datos en todos los hospitales que se han creado de gestión privada, tanto en el País Valenciano como en Madrid, que han sido los pioneros. En todos, la comparativa con los hospitales públicos, siempre hay menos camas, hay menos personal, hay menos médicos, hay menos enfermeras, menos auxiliares, menos personal de todo, ¿vale? Menos recursos, menos operaciones. Y se reduce el personal de urgencias, por lo cual, podéis imaginar lo que pasa en urgencias, que se empieza a saturar. Además, con el cierre de las camas en planta, los pacientes se van quedando acumulados en urgencias, boxes que eran para un paciente pasan a ser ocupados ahora por 3 pacientes, y la espera media en urgencias pasa a ser de 80 horas antes de ingresar. Curiosamente, cuando se les pregunta por qué el cierre de 36 camas, dicen porque ha bajado ha empezado a ir menos gente al hospital, y hay menos gente enferma, entonces hace falta menos camas. Decían que la gente estaba más preocupada porque había una crisis económica, entonces tenían la cabeza en otras cosas y no en ponerse enfermos. Esto fue la respuesta que daban por el cierre de las 36 camas. Bueno, se produce el despido de trabajadores antiguos y se sustituyen por trabajadores con contratos precarios. Esto es la realidad de los trabajadores, es decir, menos salario y más explotación, más horas trabajadas. De media se estima que se reduce un 20% el salario del personal, aumentándose un 10% el tiempo de trabajo en los hospitales de gestión privada. A nivel de los centros de salud, porque también se privatiza el área de atención primaria, no solo se privatiza el hospital, se privatiza todo el área, ¿vale? De tal manera que ellos pueden controlar a los médicos de familia en cuanto a la derivación de pacientes hacia los especialistas, para saber, evidentemente, qué pacientes pueden ir al especialista y cuáles no. Y se tienen que quedar en atención primaria. Los que son rentables y a los que se les puede sacar una rentabilidad, sí. Los que no son, pues se les deja ahí en la barrera de la atención primaria. Y además de eso es que se reduce medicamentos, material de cura en los centros de salud. De tal manera que ya está ocurriendo que la gente va al centro de salud por urgencias y no hay medicación para dar la primera dosis. Tú vas por un dolor y no te pueden pinchar un nolotil intramuscular porque no hay allí. Entonces te tienes que ir a la farmacia con la receta, ¿vale? Y ir al centro de salud a que te lo pinche. O sea, ya eso está ocurriendo, Eso ya está ocurriendo. También han reducido los especialistas de guardia. Es decir, en el hospital, además de en urgencias, hay especialistas en planta, ¿vale? Cuando estás haciendo una guardia de urgencias y tienes alguna duda o quieres hacer un ingreso, consultas con el especialista correspondiente. Hay cardiólogos, hay medicina interna, en fin, diferentes especialistas. Pues consideran que eso no hace falta y quitan especialistas. Evidentemente se deteriora la calidad y se reduce el salario de la gente que hacía guardias y que necesitaba esas guardias pues para complementar su salario. Y otro caso que es bastante escandaloso es el tema de los quirófanos. En los quirófanos, en el hospital de Denia, la limpieza y la esterilización del material quirúrgico no la hace directamente la empresa adjudicataria, es un servicio que ellos a su vez subcontratan. Esto ya empieza la cadena de las subcontratas. Subcontratan a otra empresa que hace la esterilización del material.
Pero hay un paso intermedio que se debe hacer en el quirófano, que es la limpieza inicial, digamos, de los restos quirúrgicos, por decirlo así, más gordos, ¿no? Y eso lo tiene que hacer un auxiliar en el quirófano. Como estos hospitales tienen menos personal, ese puesto no existe. De tal manera que a la empresa subcontratada les llega el material en las condiciones que les llega. Y ellos hacen por lo que les pagan, no hacen más, evidentemente. Lo que implica que el material vuelve al quirófano muchas veces en condiciones que no es adecuada para utilizarlo, ¿no? Los compañeros de Denia ponían el ejemplo de que en alguna operación se habían encontrado con el caso, los cirujanos, de abrir una caja de material y tener que cerrarla y devolverla. Una segunda caja y así hasta una tercera incluso, que no se podía usar. Al mismo tiempo que se ha constatado, como se puede deducir fácilmente, que la tasa de infecciones postquirúrgicas pues ha ido en aumento, ¿vale? Otros temas, bueno, tengo aquí una lista, voy a intentar ya ir acabando. Ya. El laboratorio empiezan, lo que ocurre también en estos es que, claro, ya es el monopolio, ¿no? La compraventa, la especulación. Como el laboratorio de análisis ya no les resulta difícil de mantener, no les es rentable, pues se plantean su venta, ¿no? Otra externalización. Eso, aun y cuando ellos decían de puertas hacia afuera que tenían 1 millón de euros de beneficio en la prensa, cuando los sindicatos les digamos, hicieron público que era un hospital que estaba en bancarrota, porque de puertas adentro era lo que ellos habían dicho. Ellos habían dicho que los recortes que se estaban haciendo era porque no había dinero, ¿vale? Entonces, vale, se hace público y entonces salen diciendo que no, que ellos que funciona bien, que tienen 1 millón de euros de beneficios, pero sin embargo empiezan a vender el hospital a otros, o sea que algo ahí parece que no cuadra. Y otra de las grandes, digamos, promesas y de las grandes cosas que vendían con el tema de la creación de un nuevo hospital era que ahora la gente de Denia, la gente de ese área, iba a tener 2 hospitales, uno para agudos y otro para crónicos, que eso en otras áreas no existía. Qué suerte que tenían. Sin embargo, ¿qué está pasando? La realidad es que cuando del hospital de gestión privada se deriva un paciente al hospital público, digamos gestionado por la administración, que es el Hospital de la Pedrera y que está ahí al lado, ¿vale? Pues tienen que pagar, la gestora privada tiene que pagar una tasa a la consellería, ¿vale? Al gestor público. Por cada paciente que tengan que derivar, pues tienen que pagar. Evidentemente no están por la labor de pagar, ellos solamente por la de ganar. Y ocurre que con datos en la mano se empieza a ver que casualmente hospitales que estaban mucho más lejos, como el de Gandía, pues derivan en el mismo periodo de tiempo 100 pacientes, cuando el hospital de al lado pues, ha derivado solamente a 28. Y en el último año aproximadamente 0 pacientes han sido derivados desde el hospital de agudos al hospital de crónicos. ¿Quiere decir eso que no hay pacientes que necesiten una hospitalización más larga, que necesiten unos cuidados más prolongados? Pues evidentemente no. Eso no se ajusta a la realidad. Lo que ocurre es que simplemente los mandan a casa y ya está. A los pacientes crónicos que necesitan un cuidado más prolongado, los mandan a casa y ya está. Pacientes terminales los mandan a casa y así, simplemente. No se calienta más la cabeza. Además de que lo que ocurre al contrario es lo mismo, cuando al hospital de gestión privada llega un paciente de otra área sanitaria derivado por otro hospital, ellos sí facturan también, ellos facturan ese paciente como extra. Y entonces se dan fenómenos de robo de pacientes. Por ejemplo, esto ocurría en el hospital de la Vega Baja, ¿no? En el hospital de Vega Baja se empiezan a mandar a pacientes de cardiología, de ecografías cardíacas, desde el hospital de Orihuela al hospital nuevo de gestión privada de Torrevieja, que es del mismo modelo que el de Denia, es un ejemplo más. Y es un poco sin sentido, porque además parte del personal es el mismo que se traslada al otro hospital, ¿vale? Al hospital de gestión privada. Evidentemente cada paciente que va allí es un paciente extra que viene de otra área y entonces se factura. Menos mal que aquí ya tuvimos también a las compañeras de la plataforma Vega Baja Salud, que son unas luchadoras y que consiguieron en el año 2009 movilizar a 5.000 personas en la calle por la defensa del hospital de Orihuela. Y aunque no se ha conseguido todo, pero consiguieron algunas cosas de las que pedían, como resonancia magnética, como hospital de día de oncología, ¿vale? Y consiguieron también hacer ver a la administración pues, que están ahí y que están vigilantes, ¿no? Con lo que pase.
Bueno, básicamente esta es un poco la situación que os quería contar del hospital de Denia, que ya veis que es bastante dolorosa. Y eso es lo que ya está pasando. Ahora el siguiente paso es privatizar todas las áreas que eran de gestión pública. En fin. ¿Qué queda hacer contra todo esto? Pues bueno, en Denia evidentemente la gente ha empezado a moverse, ¿no? Que hubo ya una semilla de movilización, ¿no? Hace años contra la gestión privada, pues eso ha dejado algo, ¿no? Y la gente además pues ya lo está viviendo en sus carnes. Entonces se convocó una asamblea en la que confluían ciudadanos y confluía personal de trabajadores del hospital, a partir de la cual pues se crea una plataforma contra la privatización en Denia. Y esto es lo que me parece que nos va a ir tocando hacer en cada sitio que llega la privatización. Tendremos que empezar a movernos como hemos hecho hoy. Y nada, pues muchas gracias y mucho ánimo de seguir con la movilización. Por fin algo hierve en las calles, pidiendo explicación. Y no es una voz, ya son muchas, mostrando su indignación. Si al que le pese es el rostro de la frustración de tantos años callados, hay problemas y no solución.